¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con el corazón inquieto, sintiendo que algo o alguien te llama, pero sin entender por qué no puedes volver a dormir? Has abierto los ojos a las 2, 3 o 4 de la madrugada con una extraña sensación de urgencia espiritual, como si el cielo mismo estuviera tratando de hablarte. ¿Y si te dijera que no todos los despertares nocturnos son casualidad? Que hay ocasiones en las que es el mismo Dios quien te está llamando para una conversación secreta en la intimidad de la noche. Que en ese momento silencioso, mientras todos duermen, el Espíritu Santo quiere revelarte misterios, consolarte, advertirte o simplemente envolverte con su paz sobrenatural. Puede que no lo sepas, pero hay un poder espiritual oculto que se activa cuando un hijo de Dios responde a ese llamado nocturno con oración. La madrugada es un altar invisible, un campo espiritual donde los cielos están más abiertos, donde las interferencias del mundo disminuyen y el alma se conecta con lo eterno de forma más profunda. Muchos lo ignoran, pero en esas horas oscuras ocurren batallas espirituales, visitaciones divinas y decisiones celestiales que pueden cambiar tu destino. Piensa por un momento. ¿Y si el motivo por el cual no podías volver a dormir era porque Dios estaba protegiéndote de un peligro inminente? ¿Y si esa inquietud que sentías era el Espíritu intercediendo por ti? ¿Y si esa madrugada era la hora exacta en la que tu oración podría desatar una bendición que llevas años esperando? Hay secretos espirituales que no se revelan en la rutina del día, sino en la profundidad de la noche. Y este vídeo está diseñado para ayudarte a descubrirlos. Aquí aprenderás una oración específica que debes hacer cuando Dios te despierta de madrugada. Una oración que no solo te devolverá la paz, sino que te alineará con los planes del cielo, te protegerá del mal y te conectará con lo eterno. Verás en los próximos minutos pasajes bíblicos poco conocidos, historias que sucedieron en la noche, momentos en que hombres y mujeres de Dios se levantaron mientras todos dormían y fueron marcados para siempre. Aprenderás por qué tu despertar puede ser más que un simple insomnio, puede ser una cita divina. Te haré una pregunta que solo podrás responder al final. ¿Qué pasaría si decides no volver a dormir, sino orar la próxima vez que Dios te despierte? Tal vez estás más cerca de tu milagro de lo que crees. Quédate hasta el final, porque en el penúltimo mensaje del vídeo revelaré una clave espiritual que puede desbloquear una nueva dimensión de bendición sobre tu vida. Y ese momento puede ser el inicio de una transformación que te marcará para siempre. Antes de iniciar este poderoso estudio, te invito a escribir en los comentarios, como un acto de compromiso espiritual: paz en Cristo. Esa será nuestra contraseña espiritual, una señal entre todos los que formamos esta comunidad de fe. Y al escribirlo, estarás diciéndole al cielo: estoy aquí, Señor, despierto en la madrugada, atento a tu voz. No te olvides de darle me gusta a este vídeo. Ese pequeño gesto tiene un impacto gigantesco. Hace que el algoritmo de YouTube muestre este mensaje a otras personas que también están despiertas, buscando consuelo, dirección o una señal de Dios en medio de la noche. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para llegar a ellos. Suscribirte a este canal también es más que un simple clic. Para muchos, este lugar es su única iglesia, su alimento espiritual, su encuentro con la palabra viva. Al suscribirte, te unes a una red de hijos de Dios que buscan cada día crecer en fe, esperanza y amor. Recuerda, este canal está aquí para ayudarte a escuchar la voz de Dios, incluso en la noche más oscura. No estás solo. Hay una comunidad de luz que te acompaña. Y ahora, prepárate. Cierra tus ojos un momento. Respira profundo. Porque lo que estás a punto de escuchar
puede cambiar la forma en que entiendes la madrugada, la oración y tu relación con el cielo. El estudio está por comenzar. Hay una historia en la Biblia que ilustra perfectamente lo que puede suceder cuando Dios interrumpe nuestro sueño con un propósito eterno. Se trata del joven Samuel y puedes encontrarla en 1 Samuel 3:1-10. Este pasaje no solo relata una experiencia espiritual impresionante, sino que también revela un principio profundo. Dios despierta a los que ha escogido para escuchar su voz en la oscuridad. Samuel era un niño, criado en el templo, bajo el cuidado del sacerdote Elí. Vivía en un tiempo donde, como dice el versículo 1, la palabra del Señor escaseaba y no eran frecuentes las visiones. Era una generación en silencio espiritual. Y sin embargo, una noche, en medio de ese silencio, Dios habló. Samuel dormía cerca del arca de Dios cuando escuchó una voz que lo llamó por su nombre. ¡Samuel! Se levantó y corrió hacia Elí, pensando que era él quien lo llamaba. Pero Elí le dijo que no lo había llamado y le pidió que volviera a acostarse. Esto sucedió 3 veces. Fue entonces cuando Elí comprendió que quien hablaba era Dios y le instruyó a Samuel que si volvía a escuchar la voz, respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y así sucedió. Dios habló una vez más. Y esa conversación nocturna marcó el inicio del llamado profético de Samuel. Fue el punto de partida de una vida entera dedicada a la voz de Dios. ¿Te das cuenta? Dios no esperó al día siguiente, ni habló durante la rutina del templo o en medio de una ceremonia. Lo hizo en la noche, cuando todo estaba en silencio. Fue en la madrugada, en la hora donde la voz de Dios resuena más clara para quienes están atentos. Lo mismo puede suceder contigo. Cuando el Señor permite que te despiertes en la madrugada con inquietud, puede estar haciendo lo mismo que hizo con Samuel, llamándote por tu nombre. Pero muchos, al igual que Samuel al principio, no reconocen la voz. Se levantan, miran el reloj, se quejan del insomnio y vuelven a dormir, perdiendo quizás la oportunidad de escuchar al Creador. Este pasaje nos enseña algo crucial. Necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios en medio de la noche, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de volver a dormir cuando el cielo está esperando nuestra respuesta. ¿Cuántas veces te has despertado sin razón aparente a una hora específica? ¿Y si esa hora no era casual? ¿Y si era una cita divina? Cuando esto suceda, recuerda las palabras de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dila en voz baja. Haz silencio, espera y luego ora. Dios puede usar ese momento para darte instrucciones, para protegerte, para revelarte lo que está por venir. Hay decisiones que se gestan en la madrugada, batallas que se ganan antes de que amanezca, promesas que se activan en la oscuridad. La madrugada fue el escenario del primer encuentro íntimo entre Samuel y Dios, y puede ser también el escenario donde tú recibas la dirección que tanto has estado pidiendo. Pero todo comienza con una disposición, levantarse y decir: «Habla, Señor». Esa es la oración que abre los oídos espirituales. Si Dios te despierta, es porque hay algo que solo tú puedes oír en ese momento. En el libro de Génesis, capítulo 32, se encuentra uno de los episodios más misteriosos y transformadores de toda la Biblia. El momento en que Jacob luchó con Dios durante la noche. Este evento no solo ocurrió en una madrugada solitaria, sino que fue precisamente en esa oscuridad donde la vida de Jacob cambió para siempre. El contexto es poderoso. Jacob se encontraba en un momento de extrema tensión. Iba camino a reencontrarse con su hermano Esaú, a quien había engañado años atrás. El miedo y la ansiedad lo consumían. Estaba solo, vulnerable, y su futuro era incierto. Decidió apartarse de su familia esa noche, cruzó el vado de Jaboc y permaneció allí, solo. Y fue en esa soledad,
en esa noche silenciosa y pesada que algo extraordinario ocurrió. Dice la Escritura que un hombre, que más adelante comprendemos que era Dios en forma de ángel, luchó con él hasta que rayaba el alba. No fue una pelea física cualquiera. Fue una lucha espiritual, intensa, interna y externa. Jacob no soltó a aquel ser hasta recibir una bendición, y al final Dios le cambió el nombre. De ser llamado Jacob, el suplantador, pasó a ser Israel, el que lucha con Dios y con los hombres y vence. ¿Qué enseñanza poderosa nos deja esto? La madrugada puede ser el escenario donde tu identidad es redefinida por Dios. Muchos de nosotros, como Jacob, cargamos con culpas, errores del pasado, conflictos sin resolver, temores sobre el futuro. Y hay noches en que Dios nos despierta no para condenarnos, sino para tener un encuentro cara a cara que transforme nuestro corazón. Esas noches no siempre son tranquilas. Pueden ser batallas espirituales donde lloramos, clamamos, nos quebrantamos, pero no soltamos al Señor. Jacob no le pidió riquezas ni venganza. Lo único que dijo fue: no te soltaré hasta que me bendigas. Génesis 32:26. Esa debe ser también nuestra oración cuando Dios nos despierta. No volver a dormir simplemente, sino quedarnos en la presencia de Dios el tiempo que Él quiera, diciendo: Señor, no me moveré de aquí hasta que hables a mi corazón, hasta que sienta tu paz, hasta que me bendigas. ¿Te has sentido así alguna madrugada? Con el alma inquieta, como si algo estuviera por romperse o nacer dentro de ti. Esas no son simples noches de desvelo. Son madrugadas de transformación. Después de aquella noche, Jacob no fue el mismo. Caminó cojeando, sí, porque fue tocado en la articulación de su muslo, pero esa cojera era una marca sagrada, una señal de que había estado con Dios. A veces, cuando Dios te despierta en la madrugada, te marca, te cambia y no vuelves a ser igual. Tal vez tú estás en tu propio vado de Jaboc, solo enfrentando temores, inseguridades, decisiones. Pero no estás abandonado, estás siendo invitado a una lucha sagrada donde el que no se rinde será bendecido, donde el que ora en lo secreto será recompensado en lo público. Si esta noche el Señor te despierta, no temas luchar en oración. Llora si es necesario, pero quédate con Él. No sueltes su presencia, porque puede ser esa noche la que marque un antes y un después en tu vida. Dios no te despierta para incomodarte, te despierta porque quiere bendecirte. Uno de los momentos más asombrosos del libro de los Hechos ocurre también en medio de la noche. Se trata de la historia de Pablo y Silas encarcelados en Filipos, un evento que transforma la noche más oscura en una manifestación gloriosa del poder de Dios. Este relato se encuentra en Hechos 16, 22, 34 y tiene una enseñanza espiritual extraordinaria para quienes están siendo despertados por Dios en la madrugada. Pablo y Silas habían sido azotados injustamente, arrastrados a la cárcel y encerrados en lo más profundo del calabozo con los pies amarrados en el cepo. Cualquiera en su lugar estaría quebrado emocionalmente, agotado, tal vez confundido con Dios. Pero ellos, en medio del dolor y la oscuridad, hicieron algo que cambiaría todo. Comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios a la medianoche. Sí, a esa hora donde reina el silencio, donde el cuerpo clama por descanso, donde todo parece más frío y más oscuro, ellos clamaban con fe y alabanza, y entonces ocurrió lo sobrenatural. Dice el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué escena poderosa! Este relato nos revela un principio vital. Cuando decides orar y alabar en la madrugada,
los cielos pueden estremecer lo que te tiene atado. Muchos se despiertan en la noche sintiendo angustia, ansiedad, pesadez espiritual. Pero no saben que, como Pablo y Silas, están dentro de una prisión invisible, de miedo, de preocupación, de opresión emocional. Y en lugar de quedarse atados en el silencio, Dios los está invitando a hacer lo mismo que ellos hicieron, levantar una oración y una alabanza. La madrugada es el momento donde la adoración más sincera puede emerger, sin testigos, sin escenario, solo tú y Dios. Y cuando esa alabanza nace en medio del dolor, cuando ese cántico brota desde la celda oscura del alma, el cielo responde. En el caso de Pablo y Silas, no solo ellos fueron liberados, todos los presos fueron liberados también. Esto significa que tu oración en la madrugada no solo puede romper tus cadenas, sino las de quienes están cerca de ti, tus hijos, tu cónyuge, tus amigos, tus hermanos. Pueden ser bendecidos y liberados por el eco de tu alabanza nocturna. El carcelero, al ver el milagro, pensó que todos habían escapado, pero cuando encontró a Pablo y Silas allí, adorando aún, cayó de rodillas y preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa noche no solo hubo liberación física, sino salvación eterna. El carcelero y toda su casa fueron bautizados y creyeron en Jesús. ¿Te das cuenta? Una noche de oración transformó una cárcel en un altar. Un momento de alabanza cambió la eternidad de una familia entera. ¿Y todo cuándo sucedió? A la medianoche. Cuando Dios te despierte de madrugada, recuerda esta historia. Tal vez estás siendo llamado a liberar tu voz, a proclamar la victoria, a sacudir los cimientos de tus cadenas. No subestimes la fuerza de una oración hecha en medio del dolor. No ignores el poder de un cántico solitario en la oscuridad. Dios aún responde con terremotos espirituales cuando sus hijos claman en la noche. Él aún abre puertas, aún rompe cadenas, aún salva familias. Pero todo comienza con una oración en la oscuridad. Cuando hablamos de oración durante la madrugada, no podemos ignorar el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de los evangelios, se nos revela que Jesús tenía la costumbre de levantarse muy temprano, cuando aún era de noche, para orar a solas. Uno de los versículos más claros al respecto es Marcos 1:35, que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este no fue un hecho aislado. Era una disciplina espiritual constante en su vida. Y si el Hijo de Dios mismo buscaba la comunión íntima con el Padre durante la madrugada, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? Jesús entendía que el silencio de la noche ofrece una atmósfera especial para conectarse con el cielo. Es una hora sin distracciones, sin demandas externas, sin ruido. La oscuridad se convierte en un santuario donde el alma puede escuchar mejor la voz de Dios. Por eso, Jesús se apartaba, incluso después de días agotadores de ministerio, para estar a solas con el Padre. Muchos creyentes hoy sufren de agotamiento espiritual, ansiedad, decisiones confusas o ataques emocionales, simplemente porque no están recibiendo la dirección fresca de Dios que solo viene en esos momentos secretos. La madrugada es un pozo profundo de agua viva, pero solo los que madrugan a beberla reciben ese refrigerio. Hay algo misterioso y sagrado en levantarse cuando todo el mundo duerme y decir: Padre, estoy aquí, no busco bendiciones, busco tu presencia. Eso es lo que hacía Jesús. Su fuerza no venía solo de su divinidad, sino de su dependencia total del Padre en la oración. Y observa el contexto de Marcos 1. En los versículos anteriores, Jesús había estado sanando enfermos, echando fuera demonios, enseñando multitudes, sin descanso. Pero aún así, no descuidaba su vida de oración.
Esto nos enseña algo fundamental. No hay excusa suficiente para dejar de orar, y mucho menos para evitar los encuentros con Dios en la madrugada. ¿Te has preguntado por qué algunos días sientes que todo está fuera de control, que te falta paz o dirección? Tal vez tu alma está necesitando ese momento sagrado en la madrugada donde Cristo mismo se fortalecía. A veces, Dios no quiere que vuelvas a dormir porque desea darte una fuerza que el día no te puede entregar. Además, el hecho de que Jesús lo hiciera nos revela que ese tiempo de intimidad tiene un poder estratégico. Antes de tomar decisiones, antes de enfrentarse a las multitudes, antes de elegir a los discípulos, Jesús oraba. La madrugada era su centro de comando espiritual. Y si tú hicieras lo mismo, y si cada vez que te despiertas sin razón aparente decides hacer de ese momento un altar, no necesitas palabras elocuentes, solo sinceridad, solo presencia, solo decir, Padre, estoy aquí porque tú me despertaste, ¿qué quieres decirme? Siguiendo el ejemplo de Jesús, tú también puedes encontrar fuerza, dirección y paz en la madrugada. No pierdas esos llamados, no los ignores. La profundidad espiritual de tu vida depende muchas veces de lo que haces cuando Dios te llama a solas en la noche. Jesús venció al enemigo, no solo en el desierto ni en la cruz, sino primero en las madrugadas de oración. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, encontramos la historia de una mujer que oró desde la amargura de su alma y fue escuchada por Dios. Su nombre era Ana, una mujer estéril que sufría profundamente por no poder tener hijos. Aunque el pasaje no especifica que su oración fue durante la madrugada, lo que vivió tiene todos los elementos espirituales que muchas personas experimentan cuando Dios los despierta en medio de la noche: inquietud, lágrimas, dolor profundo y una urgencia de clamar al cielo. Ana se encontraba en el templo, llorando desconsoladamente. Dice la Escritura que, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Tanto fue su clamor, tan profunda su oración, que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero ella le respondió, «No, Señor mío, he derramado mi alma delante de Jehová». Versículo 15. ¿No es esto mismo lo que a veces sentimos en esas noches de insomnio? Cuando no hay palabras, solo lágrimas. Cuando no hay fuerza, solo quebranto. Cuando nadie más puede entender lo que ocurre por dentro, y lo único que podemos hacer es derramar el alma en silencio. Ana representa a cada creyente que ha sido llevado por Dios a un rincón secreto, muchas veces en medio de la madrugada, para orar con dolor, pero también con fe. Su oración no fue ruidosa, fue intensa, no fue articulada, fue verdadera, no fue teológica, fue íntima. Y eso es lo que Dios honra. Cuando Dios te despierta de madrugada, es posible que esté abriendo un espacio para que derrames tu alma como Ana. Puede que no tengas palabras, pero Él conoce tus pensamientos. Puede que solo haya suspiros, pero Él traduce cada lágrima. En esos momentos donde el alma está desnuda ante Dios, los cielos se abren. Y observa lo que sucedió con Ana. Recibió una palabra de bendición, y su rostro ya no estuvo más triste. Aunque todavía no tenía en brazos a su hijo, salió diferente del lugar de oración. Su fe fue renovada, su corazón fue restaurado, y al tiempo señalado, el milagro llegó. Nació Samuel, el profeta. Esto nos enseña una verdad profunda. Hay oraciones en la madrugada que siembran milagros en el tiempo perfecto de Dios. Cuando te despiertes con el corazón cargado, no pienses que es casualidad. Es una invitación del cielo a hacer lo que hizo Ana, a llorar si es necesario, a hablar con el corazón, a presentarte tal como estás, sin filtros, sin pretensiones, solo tú y Dios.
Y si al orar en la madrugada no ves resultados inmediatos, no te preocupes. Ana tampoco los vio al instante. Pero algo dentro de ella ya había cambiado. Esa es la mayor señal de que Dios ha recibido tu oración. Tú sales diferente. La paz reemplaza al desespero. La fe florece en medio de la espera. La tristeza cede ante la confianza. Cuando sientas esa inquietud en la noche, esa carga en el pecho, ese nudo en la garganta, levántate y ora como Ana. Aunque no entiendas, aunque no veas nada, aunque solo broten lágrimas, porque esa madrugada puede ser la antesala de un milagro que está por nacer. Dios no olvida las oraciones que se hacen llorando en la noche. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Abraham, el padre de la fe, ocurrió también muy temprano en la mañana, como lo describe el libro de Génesis 22:1-3. En este pasaje, Dios prueba a Abraham con un mandato desconcertante y radical: sacrificar a su hijo Isaac, aquel hijo por el que había esperado tantos años, el hijo de la promesa. El versículo 3 dice: Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Este detalle, se levantó muy de mañana, no está allí por casualidad. Nos revela que Abraham no esperó, no pospuso, no buscó argumentos. Al recibir la orden de Dios, aunque no la entendía plenamente, su respuesta fue obediencia inmediata, en la madrugada. Esto nos lleva a una gran verdad espiritual. Cuando Dios te despierta de madrugada, muchas veces lo hace para probar tu corazón y ver si estás dispuesto a obedecer incluso lo que no comprendes. Imagina el torbellino de emociones que Abraham debió haber sentido aquella noche, la lucha interna, las preguntas, el dolor. Y sin embargo, su decisión fue actuar temprano, en la intimidad del silencio, mientras el mundo aún dormía. El altar que preparó no fue visible para todos. Fue una obra secreta, silenciosa, pero poderosa delante de Dios. Muchos de nosotros somos probados también en la madrugada. Dios nos despierta con inquietudes que desafían nuestra lógica, nos muestra decisiones que implican renuncias, nos habla de perdonar, de soltar, de confiar, de cambiar el rumbo. Y esas instrucciones no siempre tienen sentido inmediato. Pero ahí es donde entra el espíritu de Abraham. Obedecer antes de entender, moverse antes de ver. Las madrugadas son muchas veces territorios de prueba espiritual. Son los momentos donde se define si caminaremos por fe o por vista. Abraham no vio el carnero enredado en el arbusto hasta que levantó el cuchillo. Es decir, el milagro no vino antes de su obediencia, sino en respuesta a ella. Cuando Dios te despierte, no ignores su voz. Puede que no te esté pidiendo un sacrificio físico, pero tal vez sí te está llamando a entregar algo que amas, a soltar un ídolo del corazón, a confiarle un sueño, a dejar una relación, a perdonar un agravio. Y ese momento de obediencia puede ser la puerta a una bendición mayor que aún no puedes ver. ¿Y cuál fue la recompensa de Abraham por su fe obediente? El mismo Dios que lo probó fue quien proveyó el sacrificio. Y fue allí, en esa montaña, donde Dios reveló uno de sus nombres más poderosos: Jehová Jireh, el Señor proveerá. Esto significa que las madrugadas de obediencia terminan en provisión divina. Que cuando tú respondes al llamado de Dios con entrega radical, aunque no entiendas, Él se manifiesta como tu proveedor, tu sustento, tu milagro. La madrugada no es solo para orar. A veces es para decidir, para obedecer, para entregar, para construir en secreto un altar que solo Dios verá, pero que cambiará tu historia para siempre.
Así como Abraham se levantó temprano con su fe encendida, tú también puedes decir: no entiendo todo, Señor, pero confío en ti. Aquí estoy, hágase tu voluntad. Y en ese momento comienza el milagro. En la vida de José, hijo de Jacob, la noche no fue solo un espacio de descanso, sino un canal divino de revelación profética. Aunque muchos recuerdan a José por sus años en Egipto o por cómo Dios lo usó para salvar a su pueblo, todo comenzó con un acto sencillo pero profundamente espiritual. Dios le habló a través de sueños y esos sueños transformaron completamente el rumbo de su vida. En Génesis 37:5 se nos dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Aquel sueño en el que veía manojos de trigo inclinándose ante el suyo, y más tarde el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él, no fue solo una visión simbólica, fue una llamada divina anticipada, un anuncio profético de lo que Dios haría a través de su vida. Un mensaje celestial entregado en la quietud de la noche, cuando todo está en silencio y el corazón está más abierto para recibir. Esto nos lleva a una enseñanza crucial para quienes son despertados por Dios en la madrugada. Muchas veces, esa inquietud espiritual es el eco de una revelación que ya fue sembrada en tu espíritu mientras dormías. Tal vez no recuerdas el sueño completo, pero tu alma sí lo percibió. Tal vez no entiendes lo que sentiste, pero tu espíritu fue tocado por algo mayor. Dios sigue usando los sueños como herramientas de comunicación. No todos los sueños son de Él, por supuesto, pero cuando un sueño te despierta con urgencia, con peso espiritual, con necesidad de orar, debes prestar atención, porque tal vez, como José, estás recibiendo una semilla profética que necesita ser interpretada, guardada y orada. Y no olvidemos, los sueños de Dios no siempre son comprendidos ni aceptados al principio. José fue rechazado por sus hermanos, fue vendido, fue traicionado, pero Dios jamás dejó de respaldar lo que le había mostrado en aquella noche de revelación. Pasaron años, pero el cumplimiento llegó. Esto nos enseña otro principio espiritual. Las revelaciones nocturnas muchas veces no traen respuestas inmediatas, sino direcciones para el futuro. Y es en la madrugada, cuando te despiertas con inquietud, que debes interceder, pedir claridad y proteger lo que Dios te mostró. ¿Has tenido sueños que te dejaron marcado? ¿Te has despertado con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que Dios te habló, pero sin comprender del todo? No los ignores, no los deseches como simples pensamientos. Anótalos, ofrécelos a Dios en oración. Pregunta: Señor, ¿qué quieres decirme con esto? Porque puede ser que estés recibiendo instrucciones anticipadas, advertencias, promesas o incluso direcciones estratégicas que cambiarán tu historia. José fue un soñador y también un intercesor silencioso. Supo guardar en su corazón lo que Dios le reveló. Y aunque pasó por pruebas, por cárceles y por injusticias, el plan que nació en la madrugada fue cumplido fielmente. Así también tú. Si Dios te habla en sueños y te despierta, es porque estás siendo preparado para algo mayor. Responde como José, guarda el mensaje, ora con sabiduría y espera el cumplimiento con fidelidad. La madrugada puede ser el útero donde nacen los destinos proféticos. Uno de los eventos más sagrados y dramáticos del Antiguo Testamento ocurrió en plena madrugada, cuando el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud de Egipto. Nos referimos a la primera Pascua, narrada en Éxodo 12, un momento que no solo marcó el inicio de la libertad de Israel, sino que también estableció un principio espiritual eterno. La madrugada es una hora decisiva en el mundo espiritual, donde se sellan destinos, se rompen cadenas y se establece protección divina.
En Éxodo 12:29 se nos dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Esa noche la muerte visitó Egipto, pero los hogares de los israelitas que obedecieron las instrucciones de Dios y marcaron los dinteles de sus puertas con sangre de cordero, fueron preservados por el poder del Altísimo. ¿Qué nos dice esto? Que hay madrugadas donde se libra una batalla invisible entre la vida y la muerte, entre la maldición y la bendición, entre la esclavitud y la libertad. Y aquellos que están despiertos espiritualmente, orando, obedeciendo y clamando, son los que se mantienen bajo la cobertura del Dios Altísimo. Esa noche fue una noche profética. No fue una celebración. No hubo música, fue un momento solemne de silencio, obediencia y vigilancia. Dios les había dicho que debían permanecer en sus casas hasta el amanecer, listos para salir. Era la antesala de la libertad, pero también una hora de guerra espiritual. Este pasaje nos enseña que no todas las madrugadas son para descansar. Hay noches que deben ser veladas porque son noches de decisión. Mientras Egipto dormía, Israel estaba despierto, obedeciendo, orando, esperando. Y eso marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Así también sucede en nuestras vidas. Hay noches donde sentimos una opresión extraña. Nos despertamos sin razón aparente. El corazón late con fuerza. Algo en el ambiente espiritual se mueve, y si ignoramos ese llamado, podemos estar perdiendo la oportunidad de interceder, proteger a los nuestros o impedir un ataque del enemigo. La oración en la madrugada es un acto de guerra espiritual. Es colocar la sangre del Cordero, Jesucristo, sobre los dinteles de nuestra casa. Es decir, Señor, esta noche me cubro con tu sangre, protejo mi hogar, declaro tu victoria sobre mi familia. Muchos ataques espirituales ocurren en la noche. Muchos planes del enemigo se gestan en la oscuridad. Pero el creyente que se despierta y ora con autoridad, rompe esos planes antes de que se manifiesten. Es como encender una antorcha en medio de la sombra de muerte. Es activar el poder de la Pascua. Y lo más poderoso es que después de aquella madrugada, el pueblo de Dios fue libre. Salieron con riquezas, con salud, con dirección divina. La noche terminó y un nuevo día comenzó. Así será contigo también. Si Dios te despierta, no vuelvas a dormir sin orar. Puede que estés en la víspera de tu liberación. Puede que tu clamor en esa madrugada esté protegiendo a tus hijos, salvando tu matrimonio, deteniendo un ataque que no ves. La sangre del Cordero sigue teniendo poder. Que cada vez que despiertes en la noche, recuerdes esta verdad. La oración nocturna sella tu casa con la marca del cielo. Y donde hay sangre, no entra el destructor. En medio de una crisis nacional, de confusión y de aparente silencio de parte de Dios, el profeta Habacuc tomó una decisión espiritual que cambió el curso de su entendimiento. Subió a su torre de oración y vigiló, esperando oír lo que el Señor le diría. Este momento clave se encuentra en Habacuc 2:1, donde declara: «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá». Este versículo es una joya espiritual para todos aquellos que son despertados en la madrugada. Habacuc nos enseña que hay horas donde el deber del creyente no es dormir, sino velar. Que hay momentos donde debemos actuar como centinelas del alma, atentos a lo que el cielo quiere revelar. Y ese tipo de vigilancia ocurre con frecuencia cuando el mundo duerme y Dios susurra. Él no dijo oraré para hablar, sino velaré para ver lo que se me dirá. Esto revela un principio profundo. La oración en la madrugada no siempre es para pedir, sino para escuchar, para discernir, para recibir instrucciones. Muchos creyentes están orando sin escuchar, hablando sin esperar respuestas.
Pero la vigilancia espiritual consiste en esperar en Dios como un centinela que cuida las puertas de la ciudad, sabiendo que en cualquier momento llegará un mensaje celestial, una orden, una visión. Y no fue en vano que Habacuc subiera a su torre. En el versículo siguiente, Dios le habla con claridad y poder. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es decir, la revelación llegó, pero fue fruto de una decisión: velar, estar despierto, permanecer alerta cuando todo parecía silencio. Y si muchas de tus respuestas no han llegado porque aún no has subido a tu torre de madrugada, y si esa incomodidad al dormir no es simple ansiedad, sino el Espíritu llamándote a un lugar más alto, a una dimensión de discernimiento que solo se alcanza en el silencio de la noche. Muchos grandes hombres y mujeres de Dios recibieron instrucciones de vida, visiones ministeriales, advertencias proféticas o direcciones estratégicas durante vigilias espirituales, cuando el alma está despojada del ruido cotidiano y más sensible al susurro divino. Habacuc no fue un profeta impulsivo, fue un vigilante espiritual, y su ejemplo nos enseña que hay revelaciones que Dios no entrega a quien ora rápido, sino a quien espera con el corazón atento, a quien se levanta cuando todos duermen, a quien dice: Señor, estoy en mi torre. Habla, que estoy despierto para ver lo que tú ves. Si Dios te despierta en la madrugada, no siempre será para clamar con fuerza. A veces será para sentarte en silencio, con la Biblia abierta, con el corazón receptivo y decir: muéstrame tu visión, Señor. Estoy listo para escribirla. Y si permaneces lo suficiente, si vigilas con fe, si no desistes, la visión vendrá y será tan clara que podrás correr con ella. Las madrugadas no son solo tiempos de guerra, sino de dirección profética. No ignores la inquietud. No despreciar el silencio, porque en ese silencio puede venir la voz que cambiará tu destino. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, encontramos la historia de Ezequías, un rey fiel al Señor que, sin embargo, recibió una noticia devastadora. El profeta Isaías vino con un mensaje claro de parte de Dios: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es un Reyes 21. Imagínate el peso de esas palabras, un decreto divino de muerte. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Muchos se resignarían, otros se quejarían. Pero Ezequías hizo algo diferente. Se volvió a la pared y oró intensamente a Dios, llorando, suplicando, recordando su fidelidad, y el resultado fue asombroso. Antes de que Isaías saliera completamente del patio, la palabra del Señor vino nuevamente a él con una orden inesperada: vuelve y di a Ezequías: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Versículo 5. Este pasaje es una de las demostraciones más poderosas de lo que puede suceder cuando un hijo de Dios responde de inmediato a una crisis con oración sincera, incluso en la noche, incluso con lágrimas, incluso ante un decreto supuestamente irreversible, y presta atención al detalle que viene después. Y Ezequías se levantó de mañana. Versículo 8. Es decir, todo este movimiento espiritual ocurrió en la noche. Fue en la oscuridad donde se dio la sentencia, y fue en la misma oscuridad donde el decreto fue cambiado por el clamor de un corazón quebrantado. Aquí aprendemos un principio espiritual esencial para todo creyente que es despertado de madrugada. Hay decretos que pueden cambiarse mientras todos duermen, si hay un corazón que se humilla delante de Dios. La oración nocturna tiene poder para revertir diagnósticos, interrumpir planes del enemigo, sanar cuerpos, restaurar vidas y reescribir futuros.
Y no es necesario hacer grandes discursos. Ezequías no usó palabras elaboradas. Solo lloró, oró desde el alma y se quebró ante Dios. Dios no despreció sus lágrimas. Dios las vio, Dios las escuchó y Dios respondió. Y si la razón por la cual no puedes dormir es porque hay un decreto que el cielo quiere cambiar, pero que solo será revertido si oras ahora, y si tu oración esta noche puede evitar una tragedia mañana, y si tu clamor de madrugada puede traer sanidad a alguien, paz a tu hogar o protección a tus hijos. Ezequías fue sanado y se le añadieron 15 años de vida. Pero más que eso, fue un testimonio eterno de que Dios aún responde en la noche, que Dios aún ve las lágrimas y que nada está sellado cuando hay un corazón dispuesto a orar. Cada madrugada es una puerta entre lo visible y lo invisible, una invitación a tocar el cielo cuando la tierra parece cerrada. Y cuando respondemos como Ezequías, con sinceridad, con urgencia, con fe, Dios puede cambiar lo que parecía definitivo. Así que, si Dios te despierta en la noche, no te rindas al cansancio. Vuélvete a la pared como Ezequías, derrama tu alma, llora si hace falta, pero ora, porque el próximo decreto puede ser: yo he oído tu oración, yo te sano. En el libro de Daniel encontramos a un hombre que entendía la importancia de la oración constante, profunda y comprometida. Aunque el texto bíblico no siempre menciona la palabra madrugada, sí nos deja entrever que Daniel era un hombre de hábitos espirituales que no conocían interrupciones, ni siquiera en las horas más difíciles. Y en uno de los momentos más cruciales de su vida, cuando la muerte parecía inevitable, la madrugada fue el escenario donde Dios reveló lo oculto y salvó su vida. El capítulo 2 del libro de Daniel nos narra una historia que mezcla poder, revelación, misterio y oración. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había tenido un sueño inquietante. Pero no solo exigió que se lo interpretaran, sino que pidió algo imposible, que le dijeran también cuál fue el sueño, sin habérselo contado a nadie. Nadie pudo hacerlo, y por ello ordenó ejecutar a todos los sabios del reino, incluyendo a Daniel. ¿Qué hizo Daniel ante esta sentencia de muerte? ¿Entró en desesperación? ¿Se resignó? No. Daniel pidió tiempo y se retiró con sus amigos para buscar el rostro de Dios en oración y clamor durante la noche. Y entonces ocurre lo sobrenatural. En medio de la noche, Dios le revela el misterio en una visión. Daniel despierta con una adoración profunda en sus labios y declara: «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas». Daniel 2:20-22. Este pasaje nos enseña que hay secretos divinos que solo se revelan en la quietud de la noche, cuando el alma está en clamor y el espíritu en sintonía con Dios. Daniel no oró solo por sí mismo, oró para salvar la vida de todos los sabios del reino. Fue una madrugada de intercesión, y esa intercesión abrió los cielos. Tal vez tú también eres despertado por Dios en la noche, no para pedir por ti, sino para orar por otros. Hijos que se han alejado, cónyuges endurecidos, amigos en peligro, personas que ni siquiera saben que alguien está peleando por ellos de rodillas mientras duermen. La oración nocturna tiene el poder de revelar lo oculto, cambiar sentencias, salvar vidas. La madrugada no es solo un horario para la búsqueda personal. Es también el momento en que los intercesores son activados por el Espíritu Santo, y el que obedece ese llamado, como Daniel, puede convertirse en canal de milagro para muchos. ¿Y si esa angustia nocturna que sientes no es tuya, sino una carga espiritual prestada por Dios para que intercedas? ¿Y si el nombre que vino a tu mente mientras dormías es una persona en peligro espiritual o emocional y el cielo te despertó
para que oraras por ella. Daniel se mantuvo firme en oración, aún bajo amenaza de muerte, y esa madrugada lo cambió todo. La visión llegó. La respuesta fue clara. La vida fue preservada. Tú también puedes ser usado por Dios en la noche para cambiar el destino de otros. Solo necesitas obedecer cuando el Espíritu te despierte. No desprecies esos llamados nocturnos. Ellos pueden significar la diferencia entre vida y muerte, entre caos y redención, entre juicio y misericordia. Porque el Dios que reveló los secretos a Daniel en la noche, aún habla hoy en la madrugada a los que velan e interceden. Uno de los momentos más conmovedores y humanos del Nuevo Testamento ocurre en plena madrugada bajo la oscuridad del patio del sumo sacerdote, cuando Pedro niega a Jesús 3 veces. Este suceso está registrado en los 4 evangelios, pero en Lucas 22, 61, 62 se nos revela un detalle desgarrador. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro no había sido cualquier discípulo, era uno de los más cercanos. Había prometido fidelidad, había dicho que daría su vida por Jesús. Sin embargo, en la hora más oscura, cuando todo parecía desmoronarse, negó al Maestro con miedo, con desesperación, con palabras humanas y con el corazón quebrado. Y lo más fuerte de esta escena es que Jesús lo miró. En medio de la humillación, del juicio injusto, del abandono, Jesús lo miró con amor, no con condena. Y fue esa mirada la que rompió a Pedro por dentro. Fue en esa madrugada cuando Pedro lloró como nunca antes. Un llanto que no fue de remordimiento superficial, sino de arrepentimiento profundo. Aquí hay una verdad poderosa. Hay madrugadas donde Dios permite que nuestras debilidades se expongan no para destruirnos, sino para restaurarnos desde lo más profundo del alma. A veces, cuando Dios te despierta de madrugada, no es para pedir o interceder por otros, sino para procesar tu corazón, para que recuerdes una palabra suya que no has obedecido, para que confrontes una actitud, un pecado oculto, una herida no sanada, y cuando eso ocurre, las lágrimas son inevitables. Pedro no volvió a dormir esa noche, salió fuera, se apartó, y allí, en la soledad y la oscuridad, lloró amargamente. Pero ese llanto no fue el final, sino el principio de su restauración. Días después, Jesús lo buscaría personalmente, lo llamaría por su nombre y lo restauraría con ternura. ¿Me amas? Juan 21. Esto nos enseña que el quebrantamiento de la madrugada es un acto de gracia, no de juicio. Dios no nos despierta para acusarnos, sino para salvarnos. Cuando sientas un peso en el alma durante la noche, cuando el Espíritu te convenza de algo, cuando la culpa intente encerrarte, no huyas, no te escondas. Haz como Pedro. Llora si es necesario, arrepiéntete. Pero sal al encuentro de Cristo. El mundo duerme, pero el cielo está despierto, esperándote con una mirada de amor. Dios no se olvida de los que lloran en la madrugada. Él escucha el suspiro sincero, el clamor sin palabras, el gemido del alma, y así como Pedro, quien se quebranta en la noche, será restaurado en la mañana. ¿Y sabes lo más hermoso? Ese mismo Pedro que negó a Jesús en la noche fue el que predicó con poder en Pentecostés y abrió la puerta del Evangelio a las multitudes. Es decir, tu madrugada de lágrimas puede ser el preludio de un ministerio poderoso. No temas cuando Dios te despierte para tratar contigo. No rechaces el dolor que te lleva a los pies de Cristo, porque en ese proceso hay sanidad, perdón, restauración y un nuevo comienzo. La madrugada del arrepentimiento puede convertirse en la aurora de tu destino eterno. Uno de los pasajes más citados en momentos de miedo,
peligro o angustia es el Salmo 91, una declaración poderosa de confianza en la protección divina. Pero pocos se detienen a notar un detalle clave que aparece en los versículos 5 y 6, donde el salmista dice: «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya». Aquí, la palabra de Dios está mostrando con claridad que hay peligros espirituales y físicos que se manifiestan especialmente en la noche. El enemigo sabe que la oscuridad es el momento donde la mente humana es más vulnerable, donde los temores se intensifican, donde la soledad golpea con más fuerza. Es en la noche cuando las pesadillas asaltan, cuando los pensamientos negativos se multiplican, cuando la ansiedad crece silenciosa. Pero el salmista declara: «No temerás el terror nocturno». ¿Por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Porque hay una cobertura sobrenatural, una promesa de protección activa incluso mientras dormimos, si hemos confiado nuestra vida al Señor. Muchos creyentes son despertados en la madrugada sintiendo opresión, confusión, pesadez en el ambiente. Se sienten inquietos, sin saber por qué. A veces es un ataque espiritual disfrazado de insomnio. A veces es una perturbación que no proviene de Dios, sino del enemigo. ¿Qué hacer en esos momentos? Orar el Salmo 91 en voz alta, declararlo como escudo, reafirmar que estás bajo la sombra del Altísimo. La madrugada no debe ser solo un horario de pasividad, es también una hora de vigilancia espiritual, no para vivir con miedo, sino para estar consciente de que en Cristo tenemos autoridad para resistir cualquier influencia del mal, incluso en la noche más oscura. Este salmo también nos enseña que hay ángeles enviados por Dios para cuidarnos. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. Y esa protección no se desactiva en la noche. Es en la madrugada donde muchas veces esos ángeles entran en acción a nuestro favor. Pero también es cuando el creyente debe estar más sensible a orar, a declarar, a levantar un altar de fe. Si alguna vez te has despertado sintiendo un temor irracional, si has tenido sueños extraños, si sientes que una presencia oscura te rodea, no entres en pánico. Entra en la presencia de Dios. Levántate con autoridad. Ora, declara la palabra, reprende con firmeza en el nombre de Jesús, porque no solo estás siendo atacado, estás siendo entrenado. Las madrugadas donde vencemos el terror nocturno se convierten en territorios conquistados espiritualmente. Cada vez que no cedes al miedo, sino que clamas, que declaras la verdad, que te aferras al abrigo del Altísimo, te haces más fuerte en la fe, más sensible, más lleno del Espíritu. Y así como la noche tiene su oscuridad, también tiene su luz. La luz de la palabra, la luz de la fe, la luz de la presencia de Dios que no duerme. No temerás el terror nocturno, porque tú has hecho del Señor tu refugio. Si hay un momento que transformó para siempre la historia de la humanidad, ese fue la resurrección de Jesucristo. Y no fue casualidad que ocurriera muy de mañana, al amanecer del primer día de la semana, tal como lo registran los evangelios. Uno de los relatos más hermosos se encuentra en Mateo 28, 1-6, donde se nos dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Fue al amanecer, entre la oscuridad que comenzaba a disiparse y la luz que empezaba a nacer, cuando el milagro fue revelado. La piedra ya había sido removida. El sepulcro estaba vacío. Jesús había resucitado. Y esto nos revela una verdad profundamente espiritual. La madrugada es la hora en que se cumplen las promesas que parecían muertas. Durante la noche,
Los discípulos estaban dispersos, tristes, confundidos. Había dolor, silencio, incertidumbre. El Hijo de Dios había sido crucificado y el futuro parecía perdido, pero el tercer día llegó, y fue en la madrugada cuando todo cambió. Esto significa que aunque sientas que estás atravesando una noche larga, donde todo parece muerto, Dios puede estar preparando una resurrección en tu vida, y sucederá cuando menos lo esperes, al amanecer. Jesús había dicho que resucitaría, pero la espera fue dolorosa, el silencio fue intenso, y sin embargo, el cumplimiento llegó en la madrugada, como un rayo de esperanza irrumpiendo la oscuridad. Y presta atención, fueron mujeres valientes, las primeras en ver el milagro. Ellas se levantaron temprano, movidas por el amor, sin saber que estaban por presenciar el evento más glorioso de todos los tiempos. La fidelidad de levantarse, incluso en el duelo, las posicionó para ser testigos del cumplimiento. Este es un principio espiritual clave. Quienes se levantan temprano con fe serán los primeros en ver la gloria de Dios. Quienes responden al llamado de la madrugada, incluso cuando todo parece perdido, serán los que experimenten el giro inesperado del cielo. Y si Dios te despierta porque estás en la antesala de tu resurrección personal, y si la promesa que creías olvidada está por cumplirse, y tú solo necesitas estar despierto para verla, tal vez tu situación parece un sepulcro sellado, un matrimonio sin esperanza, una enfermedad crónica, una vida espiritual apagada. Pero Jesús venció la muerte antes del amanecer, y eso significa que no hay oscuridad que pueda resistir el poder de la promesa de Dios. El ángel le dijo a las mujeres: «No temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado». Mateo 28, 5, 6. Así también te dice hoy el Señor: no temas. Aunque parezca que todo ha muerto, yo estoy obrando. La promesa no se ha ido, solo estaba esperando el momento exacto. Y ese momento puede ser esta madrugada. Levántate con fe. Aunque todo a tu alrededor parezca sepulcro, tu milagro ya se está gestando. Porque el Dios que resucitó a su Hijo también puede resucitar tu fe, tu propósito y tu destino. Y si estás despierto cuando amanezca, lo verás con tus propios ojos. En el libro de Hechos 12, 1, 11, se narra uno de los episodios más impactantes del ministerio apostólico. El apóstol Pedro, encarcelado por orden de Herodes y condenado a muerte, fue milagrosamente liberado durante la madrugada por intervención directa de un ángel enviado por Dios. Este suceso no solo es un testimonio de poder divino, sino una revelación espiritual sobre lo que sucede cuando la iglesia ora fervientemente durante la noche. El pasaje comienza diciendo: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Y sigue diciendo: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. 6. Entonces vino un ángel del Señor y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. 7. Este pasaje nos revela varias verdades profundas sobre la madrugada como tiempo de intervención celestial. 1. La iglesia estaba orando. No era una oración liviana o superficial. Era una intercesión continua, insistente, durante la noche. No estaban dormidos en la comodidad de sus camas, estaban despiertos, clamando. Resultado: el cielo respondió. 2. El ángel vino en la madrugada, no al mediodía, no durante una predicación, sino en medio de la noche, cuando Pedro estaba más vulnerable, más indefenso, más cercado por el enemigo. Esto nos enseña que las madrugadas son el terreno predilecto de Dios para enviar auxilio sobrenatural. Es allí donde los ángeles son activados. 3.
Pedro fue despertado por el ángel. Muchos creyentes están durmiendo espiritualmente mientras el enemigo trama su destrucción. Pero cuando hay oración ferviente, Dios despierta a sus siervos, los hace levantarse, les rompe las cadenas y los guía hacia la libertad. 4. Las cadenas se cayeron. No fue necesario forcejear, no hubo violencia. La presencia del ángel y la obediencia de Pedro bastaron. Esto nos muestra que hay cadenas espirituales que solo se rompen cuando respondemos al llamado de Dios en la noche. Este episodio es un llamado directo a ti, que te sientes preso de pensamientos, de angustias, de emociones que no puedes controlar, de ciclos que se repiten, de miedos que te paralizan. Dios puede enviarte una respuesta en la madrugada. Dios puede levantarte con un "levántate pronto" que transforme completamente tu situación. Y si la razón por la cual estás siendo despertado en la noche no es solo para orar por ti, sino por otro Pedro que está atado, esperando que alguien interceda. La iglesia estaba orando y el milagro sucedió. El ángel despertó a Pedro y las puertas se abrieron. Pedro salió al amanecer y el propósito de Dios continuó. La madrugada no es solo el final de la noche, puede ser el principio de tu liberación. Cuando Dios te despierte, responde. Di como Pedro: ahora entiendo que el Señor me ha librado. Porque cuando Dios te despierta es porque algo está a punto de romperse para que algo nuevo comience. En Hechos 2:1-4 se relata uno de los momentos más gloriosos del Nuevo Testamento: la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos reunidos en Jerusalén. Un evento esperado, prometido y finalmente cumplido cuando el día apenas comenzaba, dando inicio a una nueva era espiritual para toda la humanidad. La Escritura dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Muchos estudiosos concuerdan en que este día de Pentecostés comenzó muy temprano en la mañana, probablemente en la madrugada o al amanecer, ya que Pedro más adelante aclara que estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hechos 2:15, lo cual corresponde a las 9 de la mañana en el calendario judío. Es decir, todo lo que ocurrió, la llenura, las lenguas de fuego, la explosión del Espíritu, sucedió horas antes de eso, posiblemente en la madrugada. Esto nos revela algo profundamente espiritual. Dios escogió la madrugada para manifestar el mayor derramamiento del Espíritu Santo jamás visto hasta entonces. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos en ese momento? Estaban reunidos, orando, en comunión, esperando. No estaban distraídos, ni dormidos, ni divididos. Estaban unánimes, despiertos, alineados con la promesa. Y esa actitud provocó el de repente del cielo. Este es un principio clave. Muchas veces el de repente de Dios solo llega sobre quienes están velando en unidad, con expectativa, con hambre espiritual. Y si el Espíritu Santo desea descender con poder sobre tu vida, pero espera que tú estés en el lugar correcto, en el momento correcto, despierto, orando, creyendo, como los discípulos en el aposento alto. Muchos creyentes anhelan una llenura profunda, pero no están dispuestos a pagar el precio de la espera, de la consagración, de las vigilias silenciosas donde no ocurre nada visible, pero todo está siendo gestado en lo invisible. La madrugada es, muchas veces, la incubadora de los Pentecostés personales. Es en esas horas donde el Espíritu comienza a mover cosas internamente, limpiando el corazón, activando dones dormidos, restaurando la pasión, encendiendo el fuego que el mundo había apagado. Cuando te despiertes a esa hora y sientas solo un susurro, no lo ignores.
Puede que estés a punto de ser lleno de algo nuevo. Tal vez el estruendo que transformará tu familia, tu llamado, tu caminar, está por llegar. El Espíritu Santo no es solo para los fuertes, es para los que esperan, para los que velan, para los que se rinden. Y esos, muchas veces, están de madrugada, con las manos levantadas en silencio, diciendo: «Aquí estoy, Señor, lléname otra vez». Pentecostés no fue un espectáculo, fue una recompensa para los que permanecieron despiertos, cuando todos los demás ya se habían ido. Y tú también puedes vivir un Pentecostés personal, pero debes estar allí, cuando aún es oscuro. Antes de que el sol se levantara, antes de que los soldados llegaran con antorchas y antes de que el juicio injusto comenzara, Jesús vivió una de las noches más intensas de toda su vida terrenal, la noche del Getsemaní. Este evento, registrado en los Evangelios, especialmente en Mateo 26, 36, 46, nos muestra a Cristo orando en profunda agonía mientras sus discípulos dormían. Dice el texto: «Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Era de noche, y mientras los discípulos no lograban mantenerse despiertos, Jesús sudaba gotas de sangre, clamando con tal intensidad que el cielo tuvo que enviarle un ángel para fortalecerle. Lucas 22, 43, 44. Aquí no vemos un milagro público, ni un sermón, ni una manifestación gloriosa. Aquí vemos la lucha del alma, el dolor anticipado, la batalla interna entre la carne y la obediencia. Y todo esto ocurrió en una vigilia silenciosa, bajo la sombra de los olivos, con todos dormidos a su alrededor. Este momento nos revela que las madrugadas también son escenarios de sacrificio espiritual, de decisiones cruciales que marcan el destino eterno. Jesús estaba completamente solo en su aflicción. No encontró en sus amigos ni compañía ni oración. Tuvo que vencer solo, en la noche, de rodillas. Y esa madrugada nos deja una lección sagrada. Hay momentos en los que nadie más podrá pelear la batalla por ti. Solo tú, en el suelo, clamando, luchando con tu voluntad, rendido ante el Padre. Jesús oró 3 veces y en cada oración su clamor se transformó. Al principio pidió que pasara la copa. Luego aceptó la voluntad del Padre, y es allí donde la madrugada se convierte en altar de rendición. No es solo un tiempo de peticiones, es el lugar donde decimos: que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas veces te ha despertado Dios en la noche porque necesitas soltar el control, rendir una decisión, entregar un plan? Tal vez estás en tu propio Getsemaní. Tal vez estás luchando con una copa difícil, una situación que no entiendes, un proceso que no quieres atravesar, un dolor que te cuesta aceptar. Pero en esa madrugada de quebranto, Dios está más cerca de lo que imaginas. Jesús no fue abandonado, fue fortalecido, y aunque sus lágrimas cayeron al suelo, el cielo le respondió con poder. Después de esa noche, Jesús se levantó con firmeza. Ya no dudaba, no vacilaba. Salió a enfrentar la cruz, con la paz que solo viene de una madrugada de oración profunda. Getsemaní no fue una derrota, fue una victoria invisible. Y toda victoria visible en la vida espiritual comienza en esos momentos secretos, donde nadie aplaude, donde nadie ve, pero donde el corazón se rinde. Así también tú, cuando Dios te despierte y tu alma esté cargada y tus ojos llenos de lágrimas, no huyas, no escapes, quédate con Él, velad con Cristo, ora, porque esa madrugada no es para destruirte, es para prepararte, fortalecerte y enviarte a cumplir tu propósito eterno.
Job es conocido por ser un hombre justo que sufrió profundamente. Su historia está llena de dolor, pruebas, pérdidas, silencios, pero también de encuentros sobrenaturales con la voz de Dios. Y uno de los aspectos más interesantes y poco predicados de la vida espiritual de Job es que Dios solía hablarle en sueños y visiones nocturnas, muchas veces durante la madrugada. En Job 33, 14, 16, uno de sus amigos, Eliú, dice una verdad poderosa inspirada por el Espíritu. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído del hombre y le señala su consejo. Este pasaje es revelador. Nos dice que Dios habla en la noche, cuando todo está en silencio, cuando el corazón está más receptivo y cuando la mente no está distraída. Pero también nos confronta con una realidad. Muchas veces Dios habla y el hombre no lo entiende. ¿Por qué? Porque no se detiene, porque vuelve a dormir, porque no discierne que ese despertar repentino puede ser un llamado divino a escuchar una instrucción crucial. Job era un hombre de oración, de integridad y de profunda sensibilidad espiritual, y aunque pasó por un valle de sombra y muerte, fue en el silencio de la noche donde Dios comenzó a hablarle con mayor claridad. La madrugada es un umbral sagrado. Es una hora donde la voz de Dios no compite con el bullicio del día ni con la lógica humana. Y a los que están despiertos, no solo físicamente, sino espiritualmente, Dios les revela sus pensamientos, sus consejos, sus advertencias y sus promesas. ¿Has sentido alguna vez que te despiertas con una frase en la mente? ¿Con una sensación intensa? ¿Con un pensamiento que no puedes ignorar? ¿Te has levantado sintiendo una urgencia de leer un versículo, de orar por alguien, de cambiar algo? Tal vez no fue casualidad. Tal vez era el Espíritu hablándote al oído, como dice Job 33, 16. Dios todavía lo hace, todavía habla en sueños, todavía despierta al justo en la noche para mostrarle su voluntad. Y no siempre es para prevenir un desastre. A veces es para prepararte para una promoción espiritual. Después de su proceso, Job no solo fue restaurado, fue bendecido el doble. Y mucho de ese proceso de redención y revelación ocurrió en la quietud de las noches largas, donde el dolor se mezclaba con la fe. Esto nos enseña algo glorioso. La madrugada no es solo un tiempo de oración, es un aula celestial donde Dios educa a sus escogidos. Es donde te revela quién eres, qué viene y qué debes hacer. Es donde se reciben instrucciones específicas que marcarán tu obediencia futura. Y lo más importante, Dios no desperdicia ninguna madrugada. Si te ha despertado una y otra vez, es porque hay algo que quiere decirte. Algo que cambiará tu forma de ver la vida. Algo que, como a Job, te hará conocerlo de oídas y luego verlo cara a cara. Así que la próxima vez que despiertes sin entender por qué, no te quejes, no digas otra noche sin dormir. Di como Job: habla, Señor, estoy escuchando. Porque ese susurro de Dios puede ser el principio de tu restauración completa. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. No todos logran escuchar un mensaje como este hasta el final. La mayoría se distrae, se duerme, apaga, pero tú permaneciste. Y eso revela que estás entre los despiertos espirituales, entre aquellos que Dios está levantando en este tiempo para vivir algo más profundo, más real, más eterno. Este no fue un simple estudio, fue un despertar espiritual. Ahora entiendes que cuando Dios te despierta en la madrugada, no es un accidente ni una molestia, es una cita divina, es un llamado, es una puerta.
Y solo los que responden a esa voz silenciosa con obediencia, con oración, con humildad, pueden entrar en lo que el cielo ha preparado. ¿Has visto cómo Samuel, siendo niño, fue despertado para oír la voz de Dios? Cómo Jacob, luchando en la noche, recibió su nueva identidad. Cómo Pablo y Silas, en la cárcel, oraron y cantaron a medianoche, y las cadenas se rompieron. Cómo Jesús mismo se apartaba de madrugada para hablar con el Padre. Cómo Ana lloró en silencio, y su clamor nocturno trajo un hijo profeta. Cómo Pedro fue liberado por un ángel mientras una iglesia oraba en la oscuridad. Cómo Job aprendió que Dios habla al oído mientras los hombres duermen. Cómo en Getsemaní Jesús ganó la batalla que lo llevó a la cruz y a la victoria. Cada uno de estos momentos sucedió de noche. No cuando todo era claro, sino cuando todo era incierto. No cuando había compañía, sino cuando había soledad. No cuando el cuerpo estaba fuerte, sino cuando el alma estaba rendida. Y así es contigo. Dios no te despierta cuando estás en tu mejor forma física. Lo hace cuando menos lo esperas, cuando estás cansado, cuando parece que ya no puedes más, porque Él quiere mostrarte que no necesitas estar fuerte para buscarlo. Solo necesitas estar dispuesto. Ahora que sabes esto, no vuelvas a dormir espiritualmente. No ignores su llamado. Si esta noche o cualquier otra, el Señor toca tu corazón en la madrugada, levántate. No corras a mirar el celular. No te distraigas. Ve directo a tu altar. Arrodíllate. Ora. Llora si es necesario. Guarda silencio. Escucha, porque Él está allí. Dios sigue hablando a los que velan. En la oscuridad te revelará lo que no puedes ver a plena luz. En la soledad encenderá un fuego que no se apaga. En la madrugada sembrará una palabra que florecerá en su tiempo. Haz de la madrugada un hábito espiritual, no como una obligación religiosa, sino como una oportunidad sagrada. Tal vez no puedas hacerlo todos los días, pero cada vez que Él te despierte, no digas, es muy temprano. Di, aquí estoy, Señor. Te invito ahora a dejar un comentario especial, una frase que solo los que llegaron hasta el final entenderán. Nuestra señal secreta, nuestra contraseña espiritual de victoria. El Señor me despertó y yo le respondí. Escríbelo en los comentarios si fuiste tocado por este mensaje. Es un acto de fe, de testimonio, de alineación con el cielo. Cuando lo escribes, no solo estás compartiendo tu experiencia, sino que estás profetizando sobre tu vida, que nunca más dormirás espiritualmente cuando el cielo te llame. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No por rutina, no por costumbre. Hazlo como un acto de alianza espiritual. Este canal ha sido levantado por Dios para despertar, alimentar y fortalecer a los hijos que están sedientos, muchos que no tienen una iglesia, un pastor, una comunidad. Encuentran aquí una palabra que los sostiene. Suscribirte no es solo recibir un video, es unirte a un ejército de creyentes despiertos, un pueblo que ora, que escucha, que responde, que transforma su madrugada en altar. Activa las notificaciones para que cada vez que Dios tenga algo que decir a través de esta voz, puedas oírlo sin demora. Comparte este video con alguien que está pasando por noches difíciles, con alguien que no puede dormir, con esa persona que no entiende por qué se despierta a las 3:00 de la mañana. Tal vez este video sea la respuesta que su alma está esperando. Tú puedes ser la voz de Dios en la vida de otro, simplemente compartiendo. Cuando compartes la palabra, enciendes una luz en medio de la oscuridad. Y en un mundo lleno de ruido, tu gesto puede ser el eco del cielo que despierta a un corazón dormido. Recuerda esto, la noche no es el final, es el lugar donde Dios empieza a hablar más fuerte, donde Él llama a los que ama y donde nacen los más grandes milagros.
Y antes de cerrar este momento, quiero invitarte a hacer algo especial. Cuando termine este video, no te levantes de inmediato, no salgas corriendo a tu rutina. Permanece en silencio unos minutos más. Escucha la música final como si estuvieras en un santuario secreto. Cierra tus ojos, respira profundo. Quédate ahí, porque la gloria de Dios aún puede tocarte. La voz del Espíritu aún puede susurrarte algo. El abrazo del Padre aún quiere envolverte. Este será tu momento de adoración silenciosa, tu propio Getsemaní, tu altar íntimo, tu encuentro con lo eterno. Y recuerda siempre, cuando Dios te despierta en la madrugada, no es porque quiere incomodarte, es porque quiere hablarte, transformarte y usarte. Y si tú le dices, aquí estoy, Señor, todo puede comenzar a cambiar.